Un saludo muy cordial a todos los queridos televidentes que se hacen presentes en este programa Tu Palabra es Vida, que desde el Canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo tu gente, queremos compartir con ustedes para encontrarnos con la Palabra de Dios y a la luz de la Palabra de Dios reflexionar sobre la realidad de la familia, de los esposos, de los hijos, de nuestras relaciones y del valor de la fe, precisamente en nuestras relaciones familiares. Agradezco la presencia de Hernán, que en los últimos programas me ha estado acompañando, en ocasiones con su esposa, otras veces solo él. Y vamos a continuar en esta reflexión de palabra escrita por el Papa Francisco en la exhortación sobre la alegría del amor, que nos viene siempre bien en todos los momentos para nuestra reflexión personal y comunitaria. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Muchas gracias por la invitación. Iniciemos hoy nuestro programa escuchando un texto de la Sagrada Escritura tomado de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y siguientes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que, como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la consolación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos televidentes, este texto, que como he dicho es tomado de la segunda carta a los Corintios, nos habla del consuelo en medio del sufrimiento. Consolar al triste, una de las obras de misericordia espiritual que todos debemos poner en práctica, especialmente en nuestras familias, donde hay tantas personas que sufren por la soledad, por el dolor, por la tristeza, por la enfermedad, por circunstancias particulares que experimentan y que viéndose afligidas necesitan el consuelo, un abrazo, una voz de ánimo, un beso para sostenerlos en sus dificultades. Hemos venido reflexionando sobre el primer capítulo de la exhortación escrita por el Papa Francisco con todos los obispos sobre la vida familiar y la vida de los esposos. Exhortación que él ha querido titular La alegría del amor, para mostrarnos cómo la vida en familia y la vida esponsal es una alegría cuando, iluminada por la palabra de Dios, se lleva unidos en medio de las alegrías y las dificultades. Hemos hablado ya en programas anteriores sobre la realidad de los esposos, sobre los hijos, y hoy vamos a empezar tocando uno de los elementos que a la luz de la palabra de Dios también el Papa ilumina, y es el del sufrimiento. Él ha querido titular esta parte Un sendero de sufrimiento y de sangre, para indicarnos cómo la vida familiar, que es un espacio de amor y de alegría, pues muchas veces está marcada por el sufrimiento, y por eso él habla de un sendero de sufrimiento y sangre. Un sendero, es decir, que también en la vida familiar encontramos momentos difíciles y dolorosos. Hernán, usted que ya lleva varios años de esposo y de padre de familia, podría expresar alguno de estos sufrimientos
que como familia viven y los sufrimientos que vemos en tantas personas también de nuestra sociedad que nos afectan y nos impactan, especialmente cuando hay momentos complejos y difíciles en los hogares. Sí, Padre. Este camino del sufrimiento es común no solamente en la vida familiar, en todos los aspectos de la vida. Y yo diría que en la familia, en el matrimonio, tenemos ese camino también de sufrimiento. Mi esposa lo compara como a los misterios del rosario. En la familia, en el matrimonio, hay momentos de gloria, hay momentos de luz, hay momentos de dolor y hay momentos de gozo. Y eso se ve en la familia, esos momentos. A veces uno está en los gloriosos, en los luminosos, en los gozosos y en los dolorosos. Y en todos esos aspectos, la familia tiene que saber vivir a la luz de Dios todos esos momentos. Nosotros hemos pasado indiscutiblemente por todo eso, por el sufrimiento, por el dolor, por el gozo, por la alegría. Y en todos esos momentos siempre hemos tratado de que el Señor, la palabra, esté siempre presente. Ella es la que nos debe iluminar a todos nosotros. Entonces, qué bueno que ahorita que vamos a hablar del sufrimiento, podamos asumir todo eso que nos está pasando en la vida, en la familia, de una manera distinta. Padre, a veces el hombre quiere evitar el sufrimiento. El hombre prefiere no sufrir o quisiera no sufrir y hace todo lo posible como porque esos momentos no lleguen, o si llegan, tratar de que pasen lo más ligero posible. ¿Cómo decirle a las familias, en este caso a los matrimonios, que el sufrimiento hace parte esencial del crecimiento humano y del crecimiento de la familia? Bueno, yo creo que, como tú mismo has dicho, los seres humanos huimos al sufrimiento por todo lo que causa, por el dolor que puede producir a nivel personal y a nivel familiar, por el miedo que nos da. Hay sufrimientos muy variados, sufrimientos de tipo físico, especialmente cuando la enfermedad llega a uno de nuestros seres queridos, y no solamente el que padece la enfermedad tiene este dolor, sino que las personas que le rodean, sus seres queridos, se ven impotentes ante esta situación de la enfermedad. Hay sufrimientos complejos, morales, por desafortunadamente actuaciones equivocadas de los mismos miembros de la familia. Y esto es más doloroso porque, si bien el dolor físico, el de la enfermedad, es prácticamente un dolor impuesto por la fragilidad de la naturaleza, porque nos vamos debilitando con los años, porque no somos perfectos en nuestro organismo, muchos de los dolores y sufrimientos morales, tal vez la mayoría, son causados por no propiciar nosotros el bien y dejarnos llevar por el mal. Hablo, por ejemplo, de los vicios, tanto del licor y de la droga, cuando un esposo o unos hijos se dejan seducir y llegar a la adicción de uno de estos vicios, que sin duda destruye la convivencia familiar y destruye tantos aspectos, la economía en la misma familia. A veces los padres y los miembros de la familia se pueden sentir viviendo como con un delincuente cuando un muchacho desafortunadamente ha llegado a esta adicción porque busca robar, porque su temperamento se ha vuelto agresivo. En estos sufrimientos hay que tener más cautela porque son provocados por nosotros mismos y eso es más doloroso. Y bueno, los sufrimientos propios de la existencia.
Yo creo, primero que todo, que es necesario tomar conciencia que la vida tiene momentos difíciles, como tiene los momentos alegres. Y precisamente la palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión a veces oscura y triste del sufrimiento que se abre en la vida de los hogares desde el principio. El libro del Génesis dice precisamente: a la mujer tendrás ansia de tu marido y él te dominará, y viceversa, como mostrando esa tensión que se vive de la atracción del uno por el otro y que en muchas ocasiones desafortunadamente se convierte en dominio del uno sobre el otro. Más adelante vemos, y lo narra el Papa Francisco precisamente en la encíclica, cómo la guerra fratricida de dos hermanos, Caín y Abel, pues trae sin duda dificultades para la vida familiar y deja secuelas dolorosísimas, en este caso por un mal elegido. Y los distintos litigios que se dan entre hijos y padres, de los que no es ajeno la Sagrada Escritura cuando muestra la realidad humana, a veces por herencias, por testamentos, por simpatías, por apetencias. Entonces lo primero que hay que distinguir es entre el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. El sufrimiento físico muchas veces nos viene impuesto por la debilidad de la naturaleza, y ante una enfermedad no tenemos sino que unirnos, ayudar, consolar, acompañar, amar, y si no hay solución a una enfermedad, pues orar, con la certeza de que muchas respuestas lógicas no se encontrarán, pero que la oración, como escuchábamos en la palabra de Dios al iniciar el programa, consuela, mitiga un poco, ayuda a acompañar las circunstancias difíciles. En esto es bueno ser claros: cuando al Señor le pedimos que nos dé su Espíritu Santo para vivir las circunstancias alegres y difíciles de la vida. Obviamente que ante una enfermedad uno quisiera que su ser querido fuera curado, o si uno es el que padece la enfermedad, ser curado. Y obviamente que el Señor puede hacerlo, y Él, como se evidencia, ha curado a muchas personas de su enfermedad. Pero también tenemos que ser realistas, que el organismo humano se debilita, se enferma, en ocasiones porque no lo hemos sabido cuidar a lo largo de la existencia, y eso es más triste. En otras porque el peso de los años, las circunstancias o las limitaciones que tiene el organismo, pues muestran que se va deteriorando hasta que llega a la muerte, porque ese es un sufrimiento también que tenemos que padecer, el de la muerte, con todo lo que eso implica. Pero si pasamos a los sufrimientos morales que decíamos, que muchas veces tienen su origen en el corazón del hombre, allí sí tendríamos que revisarnos y preguntarnos: ¿yo qué hago en mi vida familiar para no ser causa de males morales? Cuando hablamos de males morales nos estamos refiriendo a agresiones, a violencias intrafamiliares, a opciones que he tomado por irme en un camino equivocado y no buscar en mi familia el camino de armonía, de paz, de encontrar la solución a los problemas. El sufrimiento, vuelvo y repito, hace parte de la vida, pero es más delicado que nosotros seamos la causa de esos sufrimientos. Ahora bien, yo quisiera recalcar que en la familia tenemos que aprender también a educarnos para el sufrimiento, porque hoy los sufrimientos de muchas personas a veces se dan por cosas minúsculas, pequeñas. Los muchachos a veces sufren incluso porque no tienen señal de internet en su casa, o porque no tienen minutos suficientes en su celular. Y si vamos a la raíz de esto, es un sufrimiento que les hemos creado y que no debería producir sufrimiento, debería producir un sentimiento distinto,
más que sufrimiento. Y tal vez, queridos televidentes, es bueno que nos revisemos cómo estamos formando desde niños a nuestros seres queridos. Cuando les queremos conceder todo lo que piden, cuando ante la solicitud de los niños no queremos que sufran nada. Y sé que lo hacemos de buena intención, pero es que en la vida hay sufrimientos, en la vida hay fracasos, en la vida hay obstáculos, y en esto nosotros tenemos que enseñarle a los muchachos a afrontar los problemas. Ayudar a crecer significa también ayudar a afrontar los problemas de la vida, porque si no, estos muchachos cuando crezcan y encuentren los problemas reales de la vida, pues van a tratar de buscar una solución no adecuada, porque como siempre se les concedió todo, entonces no están preparados para la frustración, para el fracaso. Yo comprendo que ningún padre de familia, ningún abuelo, ninguna tía o tío quiere ver sufriendo un niño, pero muchas veces, especialmente en cosas materiales que queremos darle siempre, podemos hacer un poco de pare, de decir no, educativamente, explicando, no concediendo a la primer pataleta todo lo que se solicita, porque es como decirle al muchacho, usted siempre va a tener en la vida a alguien que le dé todo. Y sabemos, los adultos y los no tan adultos, que la experiencia de la vida no es así, que el primer trabajo que se pide no es el que dan, que de la primera novia que se enamora un muchacho no es la primera que le dice que sí, que la primera solicitud que se hace de cualquier realidad tampoco funciona con éxito. Prepararnos para la frustración. Padre, entonces hay como un refrán muy popular entre los hombres, entre los esposos, que es: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, o que yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, ¿cierto? Eso es como algo común que uno escucha por ahí en muchas parejas. Esa frase, digamos que es buena, pero se tergiversa, porque entonces hacemos lo que usted dice, en pro de que mi niño no sufra lo que yo sufrí, o de que tenga lo que yo no tuve, le damos absolutamente todo, de todas las formas o maneras, nos endeudamos, hacemos lo que sea para que ese niño tenga lo que quiere. Y eso, como usted dice, padre, no es conveniente. Entonces, al niño, padre, hay que enseñarle a que no todo se le puede dar. Inclusive al niño hay que enseñarle a que él también tiene que conseguir con su esfuerzo lo que él quiere. Sí, yo creo que nosotros vivimos un momento en la historia de la humanidad donde el consumismo nos ha llenado de cosas, y muchos de nuestros muchachos, y tal vez nosotros, creemos que teniendo cosas somos más felices. A mí me impresiona que hoy un niño, en muchas familias que conozco, tiene juguetes en cantidades navegables que disfrutó 1 o 2 días, y ya como le dieron otro, entonces aquel otro lo arrimó y puede tener en su cuarto un montón de juguetes que ya ni siquiera utiliza. Preguntémonos, muchos de los adultos que me están escuchando, nosotros cuando fuimos niños, con un juguete ¿cuánto se gozó? Hasta 1 año gozaba uno con un solo juguete. Jugando bolitas o corozos, o bueno. No se trata de volver a esos tiempos, porque son otros tiempos sin duda, pero sí de que nos demos cuenta que las cosas materiales no llenan, y que uno puede decirle al niño en muchas ocasiones no de una manera educativa, educándole, haciéndole ver primero que hay necesidades más básicas en el hogar que las cosas materiales que le está pidiendo. Por ejemplo, la alimentación. Hay familias que sufren para conseguir el sustento diario de un alimento que es básico y necesario, por darle gusto a un niño o a un joven en un gasto tal vez no necesario. No digamos que no sea importante, puede que para el muchacho sea muy importante, pero no necesario. Y esto tiene que ser en razón del diálogo.
Porque vuelvo y repito, si les damos todo lo que nos piden, primero las cosas no llenan el corazón del ser humano. Tan es así que entre más cosas tenemos, menos satisfechos estamos. Y aún con esos niños que tienen tantos juguetes, uno podría preguntarles, ¿tú estás dispuesto a darle a un compañerito que no tiene? En Navidad, por ejemplo, que se hacen tantas campañas para regalar a los niños, ¿qué les podemos regalar aparte de cosas? ¿No les podríamos regalar más tiempo, más diálogo, más cariño, más comprensión, más tratar de comprender las circunstancias que están viviendo? Yo le decía a uno de los jóvenes en una de las convivencias que se le acabó la pila del celular, que estaba muy triste, por eso yo le dije, la humanidad vivió más de 3000 años sin celular y mira que no se acabó. Esto por 2 o 3 horas, cuando llegues a tu casa y lo cargues, no pasa nada. Y el muchacho me decía, pues sí, padre, tiene razón, lo que pasa es que uno se apega mucho a estas cosas. Y yo creo que no solamente los niños, también los adultos, en esta sociedad de consumo que nos ha como convencido de que las cosas son las que nos hacen felices, pero la experiencia nos muestra que no son las cosas, sino el encuentro con el otro, el que nos hace felices. Tenemos que sacar espacios para conversar con los muchachos esto. Un padre de familia no se puede contentar con tal vez llevar la comida, la ropa, lo que se necesita para subsistir en la casa y con darle muchos regalos a sus hijos. Les has dado tiempo, te has sentado a conversar con ellos, qué necesitan, cómo te ven, qué problemas tienen. Escucharlos es tan necesario, porque es que un papá y una mamá aman mucho a sus hijos, eso es lo natural, que los amen, y tal vez muchas de esas cosas materiales se les dan por amor, pero hay un amor que es esencial y es el encuentro, es el diálogo, porque ni un celular, ni un computador, ni una tablet, ni un PlayStation, ni ningún aparato abraza, ni acaricia, ni besa, ni aconseja. Esos son medios que no son malos, hay que utilizarlos y hay que aprovecharlos, y tal vez no se les pueden negar en la cultura de hoy a muchos de nuestros hijos, pero sí hay que saberlos moderar, y en la casa hay que saber a utilizarlos, y hay que hablar mucho. Tenemos que volver al espacio de diálogo en el comedor, que no nos distraiga ni el televisor, ni el WhatsApp, ni el celular, que en el comedor podamos encontrarnos y hablar. No es solamente comer por satisfacer la necesidad de hambre que tenemos en el momento, sino que es un ambiente la comida es un ambiente de alegría. Cuando hacemos una fiesta, porque hay comida, porque queremos en medio de esa comida y de esa fiesta interactuar, dialogar con nuestros amigos. Pues bien, la familia debería ser un espacio concreto para ello. Sí, padre, en ese sentido usted lo hablaba muy bien, la tecnología. Y respecto a eso nosotros tenemos como una experiencia pues, en el seno del hogar. Yo les había dicho al principio de los programas que nosotros pues tenemos 2 hijos, ¿cierto? El mayor tiene 16 años y el pequeño tiene 13. La tecnología. Muchas veces nosotros los padres le damos a los hijos el computador, el celular, la tablet, y los dejamos que ellos se metan ahí casi que todo el día. De alguna manera eso les posibilita a los padres tener un poquito más de tiempo para ellos. No importa que ellos estén allá, ahí están ahí. Pero padre, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en las familias hay que tener unas normas, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, en lo que se refiere a la tecnología, hay unas normas que cumplir en la casa. No todo el día se puede estar metido en eso. Y hay unos horarios establecidos. A los muchachos no se les dio el celular al grande hasta que tenía 14 años. Yo pienso que un niño después de 13 años hacia abajo, un niño de 5, 6, 7 años, ¿para qué un celular? El pequeño que tiene 13 años todavía no tiene celular y no se lo hemos querido dar porque nosotros pensamos que no es tiempo para que él utilice eso.
Si él va a utilizar un celular de 13 años es para jugar, para montarse en los videos, pero no es tiempo para eso. Entonces nosotros hemos tratado de que esa parte de la tecnología no los absorba. Como le digo, hay que tener unas normas establecidas en la casa, sobre todo en la tecnología. En la mesa no se puede tener ninguna clase de aparatos. En la mesa, como decía el padre, es un espacio para dialogar, para conversar, para tener una intimidad de familia. Entonces a un niño que a los 4 años, padre, a los 5 años se le esté dando un celular, el último modelo, un niño, no sé para qué un celular de alta gama, si el niño, aunque lo sabe manejar, pues es un juguete más. No sé, padre, ¿usted qué piensa? Yo creo que tú has dicho algo que es muy importante. En la casa deben haber normas. Y hay que presentarle a los hijos, obviamente, las normas como positivas, no como prohibiciones, porque muchas veces vemos las normas como si fueran prohibiciones. Pero es que esos niños, cuando crezcan, van a estar en una empresa, y en la empresa van a tener normas, reglamentos, disciplina. Hay muchas empresas, yo las conozco, donde es prohibido, por ejemplo, utilizar el celular en las horas de trabajo. Porque claro, si la gente se distrae en el WhatsApp o en el Facebook trabajando, pues sabemos que ahí se van horas y horas y horas. Pero eso, ¿desde dónde se empieza a construir? Desde el hogar, desde la casa. Por eso la familia es la escuela de los valores. El Papa, refiriéndose a esto de la tecnología, dice así: en este tiempo en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea importantísima de las familias es educar para la capacidad de esperar. Estamos ansiosos y sin embargo hay que educar para tener capacidad de esperar. Ya las edades y los momentos, pues yo creo que cada padre de familia debe, en conciencia, en compañía, los esposos tomando decisiones comunes, discernir. Hernán, por ejemplo, aquí nos ha puesto el ejemplo de su hogar y les ha funcionado. En eso tal vez no hay criterios universales, porque cada familia, cada joven, cada muchacho tiene sus etapas de crecimiento pues muy concretas. Y entonces dice el Papa: no se trata de prohibir a los chicos que jueguen con los dispositivos electrónicos, sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la vida. Saber diferenciar. La vida no es como es la tecnología, no es tan ágil ni tan rápida. La vida es más compleja, ¿sí? Saber diferenciar los espacios para encontrarme con mis seres queridos que me dan felicidad y para utilizar estos aparatos que son útiles, pero que no pueden aislarme de mis seres queridos. Sigue diciendo el Papa: la postergación no es negar el deseo, sino diferir su satisfacción. Óigase bien, la postergación, es decir, el ayudarle a un niño o a un joven a esperar el momento en que debe tener su celular o su tablet o las llaves de la casa, no es negarle el deseo, sino diferir su satisfacción. Pero eso tiene que ser a base de diálogo, explicando, haciéndolo ver. Los muchachos son más razonables de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que a veces no sacamos el tiempo para hacerlos tomar conciencia. Mira, esto no te conviene por esto. Mira, aquí a la casa se llega a esta hora porque los peligros que tenemos en la sociedad externamente son estos. Y por eso hay ciertas normas en la casa. Sigue diciendo el Papa: cuando los niños o los adolescentes no son educados para aceptar algunas cosas deben esperar, se convierten en atropelladores que someten todo a la satisfacción de sus necesidades inmediatas y crecen con el vicio del quiero y tengo. Fíjense esa frase tan sencilla pero tan importante. Cuando los niños y los adolescentes no son educados para aceptar que algunas cosas deben esperar.
Yo le digo mucho a los muchachos, ahorita que resultan en embarazo tan jóvenes, ¿por qué no esperaron? Se dejaron llevar por la pasión, pero tal vez faltó también en ellos un poquito de continencia, de negación de sí, de no exponerse a los peligros. Porque claro, una niña ya de 13 o 14 años, en embarazo la vida se le complica, una niña y un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no era el momento. A veces creemos que es que los padres de familia o el evangelio proponen esto por amargarles la vida, por no dejarles sentir placer. No, es precisamente para ayudarles a vivir, ¿sí? Entonces el Papa dice, este es un gran engaño que no favorece la libertad, sino que la enferma. Esto, de darle a los muchachos todo lo que piden inmediatamente, es un engaño que no favorece la libertad, sino que la enferma. En cambio, cuando se educa para aprender a esperar algunas cosas y para esperar el momento adecuado, se enseña lo que es ser dueño de sí mismo, autónomo ante sus propios impulsos. ¿Qué significa esto? Que es que en la vida no se da todo lo que uno quiere. Yo quisiera ir a París, ya, pero es que no puedo porque tengo primero que conseguir el tiquete aéreo y tal vez tengo que trabajar para conseguirlo, y quién me va a recibir allá. Entonces no todo lo que yo quiero lo va a tener. Hay que ponerles ejemplos prácticos a los muchachos, ¿eh? Yo quiero ser médico ya. No, eso implica un proceso, implica saber esperar, porque así es todo en la vida. Vamos a ver un videíto muy corto del Papa con relación precisamente a la vida familiar y a continuar compartiendo y reflexionando sobre esto de educar, que bajo el tema del sufrimiento es como una especie de una educación sacrificada, porque claro, al muchacho hay que enseñarle a hacer sacrificios, y el papá y la mamá que quieren dar todo también tienen que hacer el sacrificio de no ser tan condescendientes, no por maldad, sino por lo que está diciendo el Papa, por no engañarnos, favoreciendo una libertad que en vez de dar vida, enferma y vuelve a nuestros muchachos pues incapaces de enfrentar problemas y fracasos. Queridos amigos, todos sabemos que no existe la familia perfecta, tampoco el marido perfecto ni la esposa perfecta. Y ni hablemos de la suegra perfecta. La familia es un don que Dios nos hace para crecer como seres humanos, especialmente las familias numerosas en un mundo marcado por el egoísmo. Son una hermosa escuela de solidaridad y compartir fraterno. Y estas actitudes le hacen un gran bien a toda la sociedad. Queridas familias, no se olviden nunca del don que representan. No lo descuiden con peleas tontas, donde cada uno quiere imponer su propia opinión. Así se desgasta el cariño y la familia no avanza. Carlos, no puedo creerlo. Dime que no has vuelto a dejar la basura aquí para que la saque yo. ¡Uy, no! ¿Cómo me pude olvidar? Espera, seguramente fue porque trabajo 12 horas al día para traer el pan a esta casa. ¿Y tú crees que pasar 10 horas diarias con tus hijos no es un trabajo? ¿Pero en qué planeta vives? ¡Dios míos, con todo cariño, por el amor de Dios! ¿Me podéis dejar escuchar al Papa o me vais a seguir fastidiando con este fascinante despliegue de inteligencia emocional? Yo quiero darles un consejo práctico. Acostúmbrense siempre a las palabras permiso, gracias y perdón. Especialmente esta última. Que no caiga la noche si no se las has dicho a tu mujer o a tu marido. Perdón, cariño. Porque en las cosas sencillas se construye la familia. Perdón, cariño, tú sabes que a veces puedo actuar como un tonto. Padre, esto de saber esperar también educa al niño al sufrimiento, porque cuando
al niño se le enseña a esperar, cuando llega el sufrimiento, él también sabe que en el sufrimiento hay que esperar y hay que saber llevar ese sufrimiento para que podamos salir de él. Hablando del sufrimiento, el Papa aquí en la encíclica nos hace como un derrotero de todo lo que pasa en la vida familiar, desde la Biblia, como el sufrimiento de Job. Y él habla de muchas clases de sufrimientos. Una separación, por ejemplo, un sufrimiento una crisis económica, otra clase de sufrimientos. Yo quisiera, Padre, como centrarme y preguntarle algo que nos está sucediendo mucho en el municipio, y no solamente en el municipio, en el mundo entero, que eso se está viendo, pues como es triste ver cómo se nos están matando, cómo se nos están suicidando los jóvenes. Eso es un flagelo que nos está azotando, Padre, y en este municipio últimamente se ha visto mucho eso. ¿Qué pasa en el seno de las familias? Que nuestros jóvenes, nuestros niños están llegando al extremo de decir: no vale la pena, no es necesario más seguir, yo tomo esta decisión. ¿Por qué estamos llegando a esos extremos, Padre, acá y en todas partes del mundo? Japón tiene una estadística impresionante sobre jóvenes que suicidan, que eso es alarmante. ¿Qué está pasando al interior de las familias y cómo podemos hacer para que nuestros jóvenes no tengan que tomar esas decisiones? Sí, es un fenómeno muy complejo que tendrá muchas causas seguramente. Yo quiero tal vez señalar lo siguiente, lo que estábamos hablando, tenemos que educar para el fracaso. Yo he escuchado a muchos jóvenes en el diálogo con ellos que han intentado suicidarse por problemas minúsculos, pequeños. ¿Por qué? Porque no se les concede, porque la vida no les concede lo que ellos quieren ya. Y vuelvo y repito, eso hace fruto de la educación desde la casa. Habrá otras causas más difíciles y más complejas que es muy complejo también a la vez uno dar un juicio sobre ellas. Pero un factor sin duda determinante es la ausencia de Dios en las familias y la soledad que viven nuestros muchachos en los hogares. Nuestros muchachos y los miembros de la familia. El Papa lo presenta en el numeral 43 de la exhortación así, no hablando del suicidio, pero sí de estos problemas. El debilitamiento de la fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades afecta a las familias y las deja más solas con sus dificultades. El debilitamiento de la fe. Y entonces dice, una de las mayores pobrezas de la cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad de las relaciones. Queridos padres de familia, los que me están escuchando, abuelas, abuelos, los adultos, los niños en general, todos, creemos espacios de diálogo en el hogar, donde todos nos sintamos con confianza para decir lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Las estadísticas que tú dices de Japón y de los países del primer mundo que llaman más industrializados, son países que económicamente viven muy bien en general, donde las personas están llenas de cosas, pero vuelvo y repito, las cosas no dan felicidad al hombre, son útiles, son medios, y si las podemos tener y utilizar bien, maravilloso, pero no por tener más cosas somos más felices. No, con lo poquito que alcancemos a tener o con lo mucho, que esas cosas no nos distraigan del encuentro con el otro. Nada puede reemplazar el encuentro con los seres queridos que amamos, el diálogo con ellos. Puede que tengamos muchos problemas, como el piloto que va en un vuelo y por la tormenta grande que tenga, por la oscuridad, por las turbulencias, no encuentra la pista para aterrizar, pero la pista allí está. Así es Dios.
Dios siempre está ahí. Y está en el buen consejo que podemos dar, en el amor que une la familia, en la comprensión que podemos tener de los problemas, en el ánimo que podemos dar ante las dificultades. Cuando una persona, joven o adulta, toma la decisión de apagar su vida ante las problemáticas, tal vez es porque cree que la pista se fue. Por volver al ejemplo del piloto, la pista está ahí siempre. Lo que hay que es saber llegar, vencer tal vez esas turbulencias, esas dificultades, afrontarlas. Y sin duda, en el seno del hogar, en la familia, tenemos muchos medios para hacerlo. Conversando, hablando, queriéndonos, ayudándonos, corrigiendo con cariño. Esto es un arte en el sentido de la paciencia. Cuando hablo de un arte, aquí que son tan ebanistas, por ejemplo, todos conocemos las bellezas que se hacen en la ebanistería. Eso no se hace de un día para otro, eso es con la paciencia del ebanista, del carpintero, en tocar la madera, en lijarla, en pulirla, para que quede una obra maestra. Pues bien, la vida familiar es un arte, es una actividad artesanal, que necesita de paciencia, de diálogo, de comprensión, de pedir disculpas, de volver a animar, de acariciar. El Papa Francisco insiste mucho en 3 palabras en la vida familiar. Permiso, porque a pesar de que nos tengamos mucha confianza, cada uno es muy singular y tiene su intimidad. Entonces yo no puedo como abusar del otro simplemente porque es mi esposo, mi esposa o mi hijo o mi padre. Segundo, perdón. Porque es que como somos frágiles y humanos nos equivocamos y cometemos errores. ¿Y cómo no vamos a pedir perdón a nuestros seres queridos, que nos van a perdonar con mucho gusto y con mucho cariño en todas las ocasiones seguramente, y si no en la mayoría de ellas? El Papa insiste mucho, no nos acostemos a dormir con una división. No nos acostemos a dormir porque al otro día vamos a empezar en guerra fría, dice él, vamos a empezar el día ya incómodos. Y gracias. Hay que agradecer tanto, hay que agradecer desde lo más sencillo, que es el alimento que nos da mamá todos los días y que lo hace con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo. Y tal vez nos acostumbramos tanto que creemos que es un derecho adquirido. No, gracias. Y la mamá se va a sentir bien porque le digan gracias. Y si le das un beso con ese gesto de gratitud, con toda seguridad que no le va a chocar. Permiso, gracias, perdón. 3 palabras que nunca deberían faltar a diario en las familias. Entonces el fenómeno pues del suicidio, que nos entristece, que nuestros muchachos, las personas adultas tomen por esta decisión, no podemos hacer un juicio aquí sobre la situación, pero lo que sí es que la pista está siempre ahí para que el piloto aterrice. Hay que buscar el camino para llegar. Dios siempre está ahí, la vida de la familia siempre está ahí. Y nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, porque si no, vendrán sufrimientos peores. Lo que causa el suicidio en un hogar no solamente es decepción y es una explicación que no tiene razón de ser. ¿Y cómo podemos luchar por encontrarnos? Yo vuelvo e insisto en el encuentro, es fundamental. El encuentro que es diálogo, que es paciente, que es amoroso, que es cariñoso, que muchas veces requiere paciencia, la mayoría de las veces, pero que solo así se crea ese arte. Bueno, queridos oyentes y televidentes, el tiempo se nos ha agotado. Los invitamos a continuar compartiendo con nosotros este programa Tu Palabra es Vida, a la luz de las reflexiones del Papa y de esta experiencia de vida familiar que sin duda es una tarea que todos tenemos. A Hernán, muchas gracias, y a ustedes, queridos televidentes, que el Señor los llene de abundantes bendiciones.